Hola a todos, yo me llamo Israel Arnulfo Vaca Borges, estudio en la Universidad Manuela Beltrán, estudio en Ingeniería de Sistemas y me encuentro en octavo semestre. Yo escogí el tema de trastornos de la atención, espero les guste. Trastornos de la atención. La atención es una función cognitiva que permite enfocar de manera activa o pasiva, voluntaria o involuntaria el interés y la conciencia de un individuo hacia un estímulo o acontecimiento, ya sea interno o externo. Se dice que la atención es una función neurocognitiva que precede a la percepción y a la acción del individuo, operando una selección entre todos los estímulos perceptivos presentes en un momento concreto. Es decir, que opera filtrando las señales sensoriales durante la vigilia provenientes del exterior e interior del organismo y dirigiéndose el interés de la persona, de manera selectiva o a través de un ulterior esfuerzo de concentración hacia una fuente particular de estimulación. La atención está estrictamente relacionada con tres funciones de base de la mente, las cuales son la conciencia, la vigilia y las emociones. La conciencia es una actividad psíquica de base, es el resultado de la integración de todas las funciones cognitivas y permite al individuo estar en relación tanto con el mundo externo como su propio mundo interior. Permite dar orden y significado a las experiencias. Además es responsable del concepto de uno mismo. Para su funcionamiento, la conciencia necesita del estado de la vigilia, de lucidez, capacidad de selección, comprensión, reconocimiento y asociación de estímulos, claridad del pensamiento y del lenguaje, y de orientación espacio-temporal, conocimiento de la persona de su entorno espacial y temporal, tanto pasado como presente y futuro. La vigilia es la capacidad de mantenerse intencionadamente despierto y con una suficiente atención difusa a los acontecimientos externos e internos. La emoción es un impulso a actuar, una condición psicológica y biológica de respuesta a ciertos estímulos. Se dice que es una respuesta a ciertos estímulos, en que entran en un estado de vigilancia que determina una respuesta de orientación inicial. Esta reacción activa mecanismos cognitivos que no requieren una evaluación consciente de agrado o desagrado por parte del individuo. En algunos microsegundos el cerebro procesa la información recibida desde el interior y el exterior y a través de la activación de determinados circuitos neuronales y la exhibición de otros. Estos procesos permiten evaluar si un estímulo es positivo o negativo, activando así una respuesta de aproximación o escape. Los circuitos activados a partir de esta primera evaluación, bueno o malo, llevan al individuo a una ulterior evaluación de los flujos de energía, así que la respuesta inicial de orientación de la atención se convierte en acción. Hay 9 tipos de atención. La atención difusa o voluntaria. Consiste en la capacidad de mantener activo el sistema cognitivo para percibir nuevos estímulos sin centrarse en ninguno en concreto. La segunda es por amplitud atencional. Se extiende el número de estímulos que se pueden atender secuencialmente a corto plazo en las diferentes modalidades perceptivas: vi- visoespacial, auditivo-verbal, acústica, olfativa, táctil. La amplitud atencional coincide con la amplitud de memoria a corto plazo. La tercera es la atención selectiva o focal. Cualquier tipo de atención no automática implica atención selectiva o focalizada, así como cualquier tarea de exploración y búsqueda visoespacial. Es la capacidad para atender a específicos estímulos relevantes para el individuo sin confundirse ante otros estímulos menos relevantes.
La cuarta es la atención de desplazamiento entre campos visuales. Se dice que es la capacidad de enfocar y desenfocar rápidamente estímulos visuales, adaptándose al cambio de localización de algo que sigue con atención. El quinto tipo es la atención serial, la cual es la capacidad de buscar y borrar un estímulo repetido sin confundirse ante el resto de estímulos que actúan como distractores. La sexta es la atención dividida, la cual es la capacidad para responder al menos a dos tareas al mismo tiempo. También se le llama atención dividida a la capacidad del individuo de, frente a una carga de estímulos, repartir sus recursos atencionales para así poder desempeñar una tarea compleja. El séptimo tipo de atención es la atención de preparación. Es el proceso de preparación de esquemas internos o respuestas para desempeñar una operación cognitiva. La octava es la atención sostenida o concentración. Consiste en la habilidad de mantener la atención y permanecer en un estado de vigilancia durante un periodo determinado de tiempo a pesar de la frustración y el aburrimiento. La novena y la última es la inhibición, o también interferencia o flexibilidad cognitiva, la cual es la capacidad de suprimir una respuesta dominante para dejar espacio a una respuesta subdominante. Es decir, que mide la capacidad de controlarse parando una respuesta más inmediata para dejar espacio a otra más secundaria. Se pueden dividir en dos partes, por distracción o por abstracción. Por distracción se entiende la reducción de la capacidad de atención sobre objetivos específicos, a causa de la interferencia de estímulos menores y secundarios. En cambio, la abstracción se entiende como la escasa reactividad de los estímulos externos en general para enfocarse sobre contenidos del mundo interno del individuo. Trastornos de la atención. Alteraciones en el grado o la intensidad de la atención. Se dividen en dos partes fundamentales. Entonces, la primera parte se llama hipoprosia, que es la disminución de la capacidad de atención, y la otra es hiperprosia, que es hiperactividad de la atención. Entonces, ¿qué es la hipoprosia? Se trata de una disminución de nivel de atención del individuo. Se puede detectar en condiciones normales, ya sea sueño, cansancio o aburrimiento, y en condiciones patológicas, de naturaleza orgánica o funcional, neurótica o psicótica. Se detecta en los estados de reducción de la conciencia por causas externas, ya sea síndrome dismetabólico, intoxicación, abstinencia, anafectividad o falta de conciencia de los propios estados afectivos. Ya puede ser por alcohol, drogas o fármacos. Causa orgánica por daños del sistema nervioso central, por demencia, lesión cerebral, síndrome frontal, edema cerebral. Causa funcional, depresión de neurosis de ansiedad, histeria, esquizofrenia o manía. Y la segunda, la cual es la hiperprocesia, se trata de una hipervigilancia o mayor atención del individuo. Se puede detectar en condiciones normales, por ejemplo en situaciones de peligro real y en condiciones psicopatológicas. En la intoxicación por alucinógenos se puede ver también durante la crisis de angustia y las fobias, en los estados de excitación maníaca e hipomaníaca, en la hipocondría en presencia de ideas prevalentes o obsesivas, y en la crisis paranoidas y de la esquizofrenia paranoide. Alteraciones en el estilo global de la atención. Las alteraciones en el estilo global de la atención se refieren al estilo cognitivo del individuo. Por ejemplo,
Los histéricos tienden a un tipo de atención difusa, superficial e impresionista. Los obsesivos tienden más a una atención circunscrita, parcial, enfocada al detalle y al control. Los esquizofrénicos tienden a predisponerse de una manera inadecuada a las informaciones de la realidad, y los paranoicos tienden a un estilo rígido, tenso y suspicaz.